Cordial saludo para todos, mi nombre es Alejandro Ramírez, soy ingeniero ambiental, estudiante de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy miembro del grupo de investigación Poligesta, Política, Legislación y Gestión Ambiental, y vengo a presentarles resultados de una investigación que desarrollé en mi pregrado, denominada Determinación de concentraciones de peligrosidad de dos compuestos basados en glifosato, un enfoque desde la sensibilidad de especies. Esta investigación se hizo con la profesora Elizabeth Carvajal Flores, profesora asociada al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. A manera de introducción, tenemos que la contaminación ambiental es una de las grandes amenazas en la seguridad hídrica de los humanos y a la diversidad biológica de los ecosistemas. Es decir, afecta tanto el posible consumo de agua para los seres humanos como a diferentes especies en los ecosistemas. Dentro de estos contaminantes, los plaguicidas son una de las mayores fuentes de alteraciones en los ecosistemas y en la salud humana. Como podemos ver en la imagen, la aplicación de pesticidas puede entrar en diferentes compartimentos ambientales como agua subterránea, agua superficial, suelo e incluso entrar en contactos con humanos y con diversidad de organismos. Dentro de los pesticidas, los herbicidas son los más utilizados y se usan principalmente para la protección de cultivos y control de malezas o plantas ilícitas e ingresan a los compartimientos ambientales, como vimos en la imagen anterior, por aplicación directa, lavado foliar, aspersión y escorrentía, lo que puede causar un daño a especies no objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el herbicida o pesticida esté diseñado para una especie o un grupo de especies, puede afectar otras especies y esto puede alterar el sistema ecológico o sociocultural también. Los efectos de los pesticidas, como podemos ver, entran en diferentes grupos de organismos como vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y demás. Y eso puede causar mortalidad en masa, estrés oxidativo y alteración en las tasas de reproducción, entre otros. Esto es importante ya que va a alterar tanto los ecosistemas como los servicios ecosistémicos que nos pueden proveer. Las formulaciones comerciales de plaguicidas más utilizadas en el mundo son los herbicidas basados en glifosato, siendo Roundup el más representativo. Sin embargo, existen más de 750 formulaciones distintas a 2015. Es decir, que actualmente seguramente hay muchas más formulaciones de este compuesto. En Colombia, específicamente, desde el año 2000 se utiliza fue TSL, Roundup y Glyph, y desde el 2011 se utiliza principalmente Cúspide 480SL, todas marcas registradas. Este último se refiere a 480 gramos por litro de sal de isopropilamina de glifosato. Este es el compuesto activo de la formulación. Y el objetivo de este estudio es determinar las concentraciones de peligrosidad del 5% de dos formulaciones de glifosato, Roundup y Cúspide 480SL, mediante el estudio de la distribución de sensibilidad de especies. Como vemos en esta imagen, la idea es mostrar cuál es la distribución de las especies que son afectadas por una concentración específica y hallar el intersecto en qué concentración se afecta el 5% de las especies, que generalmente lo denominan pues, como la concentración segura. Respecto a la metodología, se hizo una recolección y depurado de datos, principalmente de la base de datos EcoTOTS de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y de la literatura científica en bases de datos como ScienceDirect, Springer y demás. Posteriormente, se ajustó la curva de acuerdo a diferentes distribuciones y a diferentes parámetros de bondad de ajuste. No vamos a entrar mucho en la parte estadística, sino más en la metodología general que se siguió y en los resultados obtenidos. Y se analizaron 6 distribuciones, gamas, Gumbel, log logística, log normal, entre otras, ¿cierto? Posteriormente, se generaron las curvas de distribución de sensibilidad de especies, con lo cual se pudo calcular la concentración peligrosa para el 5% de estas especies.
La investigación se realizó con el software estadístico R. En los resultados podemos encontrar para la recolección de datos que en la base de datos Ecotots para Roundup se encontraron 761 registros de LS50 y S50. ¿Qué es esto? Esto se refiere a la concentración letal del 50%, es decir, la concentración que mató a la mitad de organismos en ese ensayo. Y el S50 es la concentración efectiva del 50%, ¿cierto? Entonces ahí hay diferentes endpoints. Sin embargo, se utilizaron unos filtros como el rango de los años para que los datos fueran más robustos a partir del 2000, que el S50 fuera solo de mortalidad, entre otros, y nos quedamos con 29 registros de estos dos endpoints. Para cúspide tenemos 13 registros encontrados en la literatura, pero a partir de los filtros quedaron 10 registros nada más de concentración letal del 50%. En ambos casos se cumple con las recomendaciones de la Comisión Europea, que dice que para una curva de distribución de sensibilidad de especies se debe tener al menos 10 datos. Respecto a la distribución estadística de la curva para los datos de Roundup, tenemos que de las 6 analizadas nos quedamos con 5 distribuciones, con las cuales las que más se ajustan son la log logística y la log normal. Podemos ver en esta gráfica, en la cual el eje X es la concentración y el eje Y son las especies afectadas, que las diferentes curvas de diferentes colores representan diferentes distribuciones y a partir de el ajuste le damos un peso relativo para una curva que pueda ser la más representativa de los datos. Para cúspide 480 SL utilizamos de las 6 analizadas 4 distribuciones con las cuales la gamma y la Weibull son las más representativas, las que más se ajustan a los datos, por tanto son las que mayor peso tienen en las gráficas que vamos a mostrar a continuación. La curva de distribución de sensibilidad de especies para Roundup muestra tres grupos con los 29 pues, registros que habíamos hablado de anfibios, crustáceos y peces. Podemos ver un rango desde 2 hasta más de 300 miligramos litro, es la unidad de concentración, y vemos que se distribuye a partir de todo el porcentaje, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos gran variedad de organismos. Sin embargo, los grupos taxonómicos no son tan representativos, solo hay tres, ¿cierto? Para Cúspide 480 SL, a pesar de que tenemos menor cantidad de especies, tenemos mayor cantidad de grupos biológicos como crustáceos, gusanos, insectos, moluscos y peces. Y también tenemos un gran rango entre las concentraciones que va desde 1 y pico a más de 300 miligramos litros para la afectación en las distintas especies. A partir de estas curvas obtuvimos las concentraciones de peligrosidad, hallando pues el intercepto del 5% de la curva, y encontramos que para Roundup la concentración peligrosa, hazardous concentration, para el 5% es de 2,77 miligramos litro y para cúspide es de 9,52 miligramos litro. Respecto a la literatura, tenemos que Mensah en el 2013 indica un valor de 0,25 miligramos litros para Roundup para una curva de distribución de sensibilidad de especies generada a partir de una distribución log-Probit, es decir, una distribución diferente a la que nosotros tenemos, para 8 especies africanas dentro de 5 grupos taxonómicos. Como vemos, la cantidad de especies es mucho menor a la que nosotros tenemos. Esto posiblemente causa la variación en los datos. Para Cúspide 480 solo se encontró un estudio y no mencionaba específicamente la concentración peligrosa. Eh, y la baja cantidad de datos que pudimos ver podría causar pues, una estimación poco confiable de estos valores de peligrosidad.
A manera de conclusión, tenemos que el enfoque probabilístico de distribución de sensibilidad de especies ofrece una gran herramienta para determinar la peligrosidad de distintos contaminantes como los herbicidas, incluyendo sus formulaciones. En las curvas de distribución de sensibilidad de especies, los crustáceos como Daphnia magna, Seriodapnia nubia, son los que representan mayor sensibilidad para ambas formulaciones. Se evidencia que las concentraciones de peligrosidad para cúspide son mayores que para las concentraciones de round-up, lo que indica que se necesita mayor cantidad de esta formulación para afectar al mismo porcentaje de especies. Sin embargo, la pequeña cantidad de datos para esta formulación podría indicar valores poco confiables. Se recomienda realizar más ensayos toxicológicos con cúspide 480Cl para tener resultados más confiables y poder evaluar el riesgo toxicológico de ambos compuestos de manera más robusta. Acá muestro algunas referencias usadas para la investigación y muchas gracias. Les dejo acá mi nombre, mis datos de contacto y muchas gracias por la atención.